Saludos, mi nombre es Hanlep Trejo. El título de mi ponencia es La relación sujeto-objeto en las ciencias sociales del siglo XXI. Existe una conocida pregunta de naturaleza filosófica enunciada de la siguiente manera: si un árbol cae en el bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? Otra variación del mismo problema dice: si en la soledad del bosque cae un árbol y nadie lo ve y nadie lo escucha, ¿cayó realmente el árbol? Aún queda otra frase del mismo estilo, esta atribuida a Albert Einstein, que Albert Einstein le había dicho a Niels Bohr: a mí me gusta pensar que la luna está ahí aunque no la esté mirando. Surgen distintas respuestas a estas inquietudes en atención a si se asume una postura filosófica realista o idealista. En otras palabras, si el objeto, llámese árbol o la luna, existen independientemente del sujeto cognoscente, o si se precisa de un observador consciente que pueda otorgarle calidad de existencia. La postura filosófica realista establece que la existencia de los objetos es independiente del sujeto cognoscente, lo que también se puede expresar cuando uno afirma que la realidad es dada y no es producto del conocimiento. Esta concepción no ha sido uniforme a lo largo de la historia de la filosofía. Así podemos distinguir entre un realismo ingenuo, también llamado del sentido común, un realismo natural y un realismo crítico, los cuales explicaré brevemente a continuación. El realismo ingenuo o del sentido común no se trata propiamente de una postura filosófica, sino que hace referencia a esas pequeñas certezas que las personas percibimos todos los días a través de nuestro sentido. Es decir, sabemos que el agua es líquida, que el piso está bajo, que el fuego quema. En sí se refieren a la sensación como un acto de conocimiento por medio del cual los sentidos conocen o reconocen los objetos del entorno común, accidental o propio. Por su parte, el realismo natural ya se corresponde con un concepto filosófico, uno de cuyos primeros representantes fue Aristóteles. En este caso interesa que la percepción de los sentidos sea verídica, que la apreciación sensorial esté desprovista de subjetividad. Entonces sí puede afirmarse que se tiene acceso a la realidad, que existe un contacto directo con los hechos del mundo tal como son. En cuanto a lo que es el realismo crítico, este considera que no todos los atributos que hay en los sentidos, que hay en los contenidos de la percepción, tales como los colores, los olores, los sabores, los sonidos, están en los objetos, sino que son subjetivos y se producen cuando ciertos estímulos externos actúan sobre los órganos sensoriales, donde a partir de determinados elementos objetivos y causales se explican la presencia de tales cualidades. En lo que se refiere a la postura filosófica idealista, esta considera que no existen objetos reales que sean independientes de la conciencia, lo que también puede expresarse como la noción de que se conoce únicamente lo que hay en representación en la conciencia del sujeto cognoscente. De este modo, la existencia del objeto es el resultado del pensamiento del sujeto. Son formas de idealismo: el idealismo lógico, el nociológico, el trascendental, también llamado kantiano. El idealismo lógico establece o asegura que los objetos no existen en la mente ni en la conciencia del sujeto cognoscente. Solo existe como una idea cuando se piensa. El idealismo nociológico establece que el conocimiento del objeto se reduce a las sensaciones del sujeto cognoscente, por lo tanto, su realidad consiste en percibir tales sensaciones. El idealismo kantiano o trascendental, también llamado fenomenalismo, asume que no se puede llegar a conocer lo que son los objetos en sí, pero sí cómo son. Esto es el fenómeno o cómo está ese objeto en mí, por lo que el objeto es incognoscible y el conocimiento se limita al mundo fenoménico. Y Hegel, por su parte, sostenía que el espíritu es el sujeto, pero también el objeto o pensamiento absoluto, es decir, que se piensa a sí mismo.
Ya situándonos en el plano de las ciencias sociales, los enfoques actuales para abordar las investigaciones se muestran en desacuerdo en una separación entre sujeto y objeto, dicotomía que es necesario romper según enuncia Morán. El rol del objeto en este caso es de naturaleza pensante, es decir, el objeto es un sujeto cognoscente, es un procedimiento de doble articulación. De hecho, en las investigaciones sociales, el objeto de estudio suele ser una situación en la que participan un grupo de personas que no pueden ser cosificadas. Aparte de que establecer diferencia entre sujeto y objeto, en estos casos, es una forma de exclusión, porque significa que el investigador se sitúa en un plano de superioridad en relación con los actores sociales. Otro aspecto importante en este tipo de investigación es la complejidad de los sujetos que constituyen los actores sociales inseparables de sus contextos de pertenencia, de tal forma que de forma activa estos actores sociales se comunican e interactúan con su entorno. Este contexto moldea a los actores sociales, pero al mismo tiempo es modificado por ello, que desde la mirada del constructivismo, ya que son las personas las que establecen el significado del hecho o del fenómeno, ratifica esta integración necesaria entre sujeto y objeto. Además, producto de esta complejidad, se encuentra presente un concepto llamado reflexividad. La reflexividad es esa capacidad de los actores sociales para volverse interiormente hacia su propia realidad en una relación circular de causa y efecto. Es decir, la persona influye sobre el entorno y el entorno influye sobre la persona. De igual forma se distingue como característica emergente la negentropía o entropía negativa, ya que los individuos se constituyen en grupos, en organizaciones, en comunidades, en fin, en sistemas abiertos que buscan adaptarse a condiciones cambiantes, muchas veces de incertidumbre, para alcanzar un equilibrio. También es importante destacar la naturaleza subjetiva o intersubjetiva de la realidad en este tipo de estudio, donde dada esa integración entre sujeto objeto o entre investigador y actores sociales, resultan importantes las vivencias, los intereses, los valores, las creencias, la emotividad cotidiana constituida por emociones y sentimientos de todos los involucrados en la investigación. En lo que vienen a ser las reflexiones en torno a las ciencias sociales del siglo XXI, uno de los aspectos por los cuales la relación sujeto-objeto se convirtió en el gran problema epistemológico para la filosofía es sin duda el hecho de situar en planos ontológicos distintos al sujeto cognoscente y la cosa por conocer. Tal visión resulta desde mi perspectiva completamente inadmisible en las investigaciones dentro del área social, de las ciencias sociales. En este caso me parece imprescindible la integración entre el sujeto y el objeto, dado que el objeto de estudio son personas, es decir, igual que el investigador, son sujetos cognoscentes que forman parte de un contexto social donde se realiza el estudio y que no pueden ser tratados como si fueran sustancias químicas dentro de un laboratorio. Las investigaciones sociales son reflejos de realidades subjetivas o intersubjetivas, producto de cuando los investigadores nos disponemos a vivenciar otros mundos socioculturales y existenciales. Desde esta perspectiva, no considero lícito que ante una comunidad que sufre nos limitemos a describir, dándonos por satisfechos con la publicación de los resultados y exposición de conclusiones, alejándonos con indiferencia una vez hemos finalizado la recolección de información, sin involucrarnos, sin ser empáticos, sin intentar dar desde las limitaciones que podamos tener, buscar o proponer soluciones. Esto nos desdice como seres humanos y como investigadores sociales. En definitiva, realizar una investigación en el área de las ciencias sociales en el siglo XXI implica la desaparición
de los contornos que separan o pudieran separar al sujeto del objeto, construir conocimiento juntos y salir fortalecidos no solo por lo aprendido, sino además por lo vivido. Muchas gracias por su atención.